y la música hay que escucharla. No se oye, ¿no? Se oye mal. ¿Pero ahora? No, ahora no. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, me tengo que comer un poco el micrófono, pero me lo comeré si es necesario. Bueno, digo que muchas gracias por la presentación. Yo eliminaría lo de profesor, que se ha colado ahí de mala manera. Soy aficionado en todas estas lides y efectivamente hace 2 años y medio hablamos de las históricas esculturas urbanas de Madrid y dijimos que era la primera parte porque vendría una segunda. Para que viniera una tercera tendríamos que quitarle lo de históricas, porque mi criterio ha sido seleccionar aquellas esculturas que tienen más de 100 años. Con lo cual, como ya nos hemos metido en la Segunda República, pues cualquier presentación posterior habría que quitarle lo de históricas. Pero bueno, es verdad que sí, que ha seguido habiendo nuevas esculturas urbanas en Madrid. Pero bueno, dicho eso, pues yo voy a seguir un orden cronológico, como hice en la presentación anterior, pero como al hablar de determinados escultores, de determinados artistas, pues voy a acumular distintas obras de alguno de ellos, con lo cual me saltaré un poco el orden cronológico. Esto, como la vez anterior, es un paseo por Madrid. Es un paseo literario, es un paseo histórico, es un paseo musical, es un paseo artístico y bueno, pues esto no vale nada si no va seguido de un paseo por Madrid. Bien, dicho eso, empezamos en el año, nos quedamos la otra vez en el año 1885, que es cuando se muere Alfonso XII a los 29 años. A ver. Ahí tenemos un cuadro de Juan Antonio Benlliure, que es hermano del escultor Mariano Benlliure, del que luego hablaremos. Pero este cuadro lo he traído aquí porque bueno, representa la muerte de Alfonso XII y el duelo de su viuda, María Cristina de Habsburgo, embarazada de 3 meses del futuro Alfonso XIII, y las infantas, María Mercedes y María Teresa. Es un cuadro que pertenece al Museo del Prado, pero no he conseguido saber dónde está, porque antes estaba prestado en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, pero no sé, ahora me parece que eso va a ser una dependencia de la Generalitat y no sé si sigue allí. Pero bueno, lo cierto es que pertenece al Museo del Prado, es un museo, es un cuadro muy bonito para representar esta escena. Bien, pues pasando a las esculturas, este es el primer escultor, que se llama José Alcoberro. La escultura, como vemos, es de 1889. Este es el fundador, el padre Piquer, es el fundador de los Montes de Piedad, a principios del siglo XVIII, con Felipe V. Y este otro, que van casi gemelos, aunque les separa una diferencia, digo, a los representados, de 170 años, puesto que este es no algo menos, porque este es de 1840 por ahí, es el Marqués de Pontejos. El Marqués de Pontejos lo que hizo es fundar las cajas de ahorro, y de la fusión de los Montes de Piedad y las cajas de ahorro surgió lo que hemos conocido como Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. La diferencia era que las Montes de Piedad hacían préstamos a gente más o menos necesitada a cambio de una fianza con joyas o con algún bien material. Y lo que hizo el Marqués de Pontejos es hacer que esos préstamos fueran con algún tipo de interés, con lo cual, por eso esa fusión de Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Bien, pues los escultores José Alcoberro y Medardo San Martín. Estos que vemos aquí son 2 escultores, ambos catalanes.
el uno nacido en un pueblo de Tarragona, el otro en un pueblo de Barcelona. De José Alcoberro vamos a ver alguna cosa más. Concretamente, esta escultura y esta otra, bien conocidas porque están en la escalinata de la Biblioteca Nacional. Son de 1892, la una representando a San Isidoro y la otra representando a Alfonso el Sabio. Tanto uno como otro se han ganado el estar en ese lugar. San Isidoro porque, además de ser arzobispo de Sevilla durante 40 años, escribió un libro importante de la época, del siglo VI, estamos hablando, que se llama Las Etimologías. Y Alfonso el Sabio porque, además de ser un monarca reconquistador, o sea, que participó activamente en la reconquista en su época, estamos hablando ahora del siglo XIII, pues escribió el Código de las 7 Partidas, además de las cantigas que se llaman así, cantigas de Alfonso el Sabio, son las cantigas de Santa María. Bien, pues estas dos esculturas están en la Biblioteca Nacional y son del mismo José Alcoberro. Y como he anunciado que iba a poner música, y en esta época, estamos en Madrid, finales del siglo XIX, y pasaremos enseguida a principios del siglo XX, la música es la zarzuela. De modo que nos meteremos primero por esta época en la que estamos ahora, 1893, con Manuel Fernández Caballero y con un fragmento del dúo de la Africana, cantado por Pilar Rolengar y por Plácido Domingo. Esta es la letra, por si quieren seguirla. Bueno, el final es como es una grabación en vivo en Austria, pues al final tanto uno como otra dicen una cosa en alemán, dicen 20, dice la otra no y repite el tenor
vámonos, y ella repite, no, por eso el público se ríe tanto. Bien, pues seguimos con esta tan conocida de la Plaza de Colón, que también tiene su historia, porque esta escultura o este monumento se pensó para el primer matrimonio de Alfonso XII, que fue en 1878 con la reina Mercedes. Pero finalmente se iba a inaugurar en 1885, que es la fecha que pone ahí, pero se murió Alfonso XII, con lo cual se tuvo que postergar y al final el monumento se inauguró en 1892, coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces, arriba está la escultura de Jerónimo Suñol, que representa a Colón con su bola del mundo y sus aparejos de navegante, y en el pedestal, en los costados del pedestal, hay esas dos representaciones cuyo autor es Arturo Mélida, como digo, de 1892. Y las representaciones son, en el caso de arriba, pues es la reina católica ofreciendo a Colón empeñar sus joyas para financiar la empresa, y en la de abajo es una entrevista de Colón con el personaje más importante de la corte en ese momento, que es Fray Diego de Deza. Bueno, pues este es Jerónimo Suñol y este es Arturo Mélida. Por un momento dejamos el aire libre y nos vamos a la iglesia de las Salesas, ¿no? En Bárbara de Braganza. Y allí tenemos este mausoleo, también de Jerónimo Suñol, que está dedicado al general O'Donnell. El general O'Donnell, esos son detalles del mausoleo, el rostro y esa representación que tenemos abajo. Fue un general importante en todo el siglo XIX, porque de hecho vivió desde 1809 a 1867, y una de las, aparte de las guerras carlistas, una de las batallas en las que batalló fue en la toma de Tetuán, y eso es lo que representa precisamente la escena de abajo. Bueno, y así entramos en Mariano Benlliure. Como he dicho antes, es el hermano del pintor. Él también quiso ser pintor inicialmente, pero después de una estancia en Italia y de admirar sobre todo la escultura de Miguel Ángel, pues decidió dedicarse plenamente a la escultura. Fue sin duda el pintor más importante de este periodo, del finales del siglo XIX, principios del XX. Tenía su casa y estudio en la calle Abascal, casi esquina a la Castellana, justo al lado de donde estaba la casa de Gregorio Marañón. Ambos tenían mucha amistad. Esa casa que quizás algunos hemos conocido, por lo menos yo de muy de pequeño sí la he conocido. Benlliure murió en 1947, tenía un parque grande y tal. Bueno, pues era un lugar de reunión de toda la intelectualidad del momento. Pero bueno, viendo un poco sus esculturas, bueno, y Benlliure tuvo una vida sentimental un poco agitada, porque primero se casó con una pariente de O'Donnell, el que acabamos de ver. Después se divorció o se separó, porque no había divorcio en aquel entonces, y tuvo como pareja, no pudo casarse por esa dificultad legislativa, y tuvo como pareja a una soprano que se llamaba Lucrecia Arana, y que era la preferida de Fernández Caballero, del que acabamos de escuchar. Concretamente fue la que estrenó Gigantes y Cabezudos. Bien, pues con ella tuvo un hijo, y cuando ésta se murió, pues se casó, ya así, con una escritora portuguesa que hizo pues la más importante biografía que de Benlliure y de su obra.
Bien, pero vayamos a sus esculturas. Esta, la primera que vamos a ver, 1891, es de Álvaro de Bazán y está delante del antiguo ayuntamiento, en la plaza de la Villa. Álvaro de Bazán fue un marino muy importante en el siglo XVI, participó en Lepanto y no participó por meses porque se murió antes en el desastre de la Armada Invencible. Bien, pues este general Casola, otro militar, pero en este caso de tierra, teniente general Manuel Casola Fernández, este fue un general, participó en la tercera guerra carlista, también en la guerra de Cuba, fue ministro de la guerra, nada más empezar la regencia de María Cristina, y esta estatua que está en el Parque del Oeste, pues se la debemos también a Benlliure. Y esta es María Cristina, pero no María Cristina de Habsburgo, de la que hemos hablado, sino su antecesora, a principios del siglo, de principios y mediados del siglo XIX, María Cristina de Borbón. María Cristina de Borbón fue la cuarta esposa de Fernando VII, la madre de Isabel II, y bueno, pues una mujer que tuvo que ejercer también la regencia y por eso su sucesora, bueno, su otra regente a finales del siglo, María Cristina de Habsburgo, quiso que se erigiera esta escultura en su honor. Tuvo una vida agitada, era viuda, pero se casó, mejor dicho, se casó en secreto con un guardia de su guardia real. Y bueno, pues en secreto, siguió en secreto durante todo el periodo de regencia y tuvo 8 hijos en secreto, con lo cual pues los hijos le iban poniendo distintos nombres y tal para no relacionarlos con ella, y ya cuando por fin vino su hija, Isabel II, pues se casaron, pudo legalizar a todos ellos y les concedió títulos de nobleza. Algunos le llamaban la ilustre prostituta. Pero bueno, lo cierto es que fue Cristina de Habsburgo la que decidió que se erigiera esta estatua, hecha por Benlliure, está delante de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española, y María Cristina tiene ahí en su mano tiene el Estatuto Real. El Estatuto Real no fue directamente una constitución, pero sí fue un código que permitía el poder absoluto de la regente, pues de alguna forma delegarlo en distintas instituciones. Y ese aspecto es precisamente el que la otra Cristina quería resaltar, porque ella sí que fue, digamos, regente de acuerdo con una constitución y regente democrática, ¿no? Bien, pues la siguiente escultura de Benlliure es esta, el Teniente Ruiz. El Teniente Ruiz está delante en la Plaza del Rey, delante del Ministerio de Cultura, en Barquillo, ¿no? Casi esquina de Alcalá. El Teniente Ruiz fue uno de los defensores de la Puerta de Monleón en los acontecimientos de 1808, cuando la invasión de los franceses. Y precisamente murió al año siguiente, en 1809, por las heridas recibidas en esa defensa. Bien, pues la siguiente, estamos siempre en Mariano Benlliure. Este es Castelar, el cuarto presidente de la Primera República, con fama de gran orador, ¿no? Se suele decir de la gente que habla como Castelar. Bueno, pues Castelar está ahí en la plaza de Gregorio Marañón en la plaza de Gregorio Marañón, no, en la plaza siguiente, en la de Martínez Campos, esquina a la Castellana.
ahí está Castelar. Este otro, el general Martínez Campos, esta escultura está en el Retiro, y el general Martínez Campos, pues aparte de sus acciones como militar, es más conocido, lo más conocido por que fue el que hizo el pronunciamiento que se llama pronunciamiento de Sagunto, 1874, que fue el que restauró la monarquía después de lo que se llama el sexenio democrático, o sea, el periodo de Amadeo de Saboya y la Primera República. Fue Martínez Campos con este pronunciamiento el que trajo a Alfonso XII al trono. Y este otro, el caso Noval, el cabo Noval, pues este está en la Plaza de Oriente. La verdad es que a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, porque bueno, la Plaza de Oriente pues, está presidida por la gran estatua de Felipe IV, o la gran escultura de Felipe IV y todos los monarcas que hay alrededor, pero este está en un rinconcito también en la Plaza de Oriente. Y el cabo Noval fue un soldado que en una batalla en Marruecos, en Melilla concretamente, pues fue tomado rehén por los insurrectos, los rifeños insurrectos, y entonces el cabo Noval avanzó con ellos y en un determinado momento invitó a sus compañeros a que dispararan. Los otros dudaban porque, claro, probablemente iban a matar a Noval, pero este insistió y gritándoles para que dispararan. Y efectivamente dispararon y el cabo Noval murió. Y otra vez nos tenemos que meter a cubierto porque esto es el Panteón de Hombres Ilustres. Seguimos en Benlliure. Este es el Panteón de Hombres Ilustres que si alguien no lo ha visto le recomiendo que vaya urgentemente a verlo porque me parece un sitio maravilloso. Este es el monumento a Sagasta, este político liberal que junto con Cánovas y gracias a un pacto que se denomina el Pacto del Pardo, pues aseguró de alguna forma la regencia de Cristina de Habsburgo mediante un turno de liberales conservadores. Bueno, pues este era el liberal, Mariano Sagasta. Digo, perdón, Mariano Sagasta no. Sagasta se llamaba... pues ahora no me sale. pero no se llama Mariano, Mariano es Benlliure. Práxedes, es que el nombrecito se las trae. Práxedes, bien. Bueno, pues esto también en el Panteón de Hombres Ilustres, en Atocha, este es el monumento a Canalejas. Canalejas es posterior, es también un político liberal, que fue primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, como se decía entonces, de 1910 a 1912, y en 1912 lo asesinaron, o lo asesinó un anarquista delante de una librería en la Puerta del Sol. Y este es el monumento que le hizo Benlliure en 1915 en el Panteón. Y por último, también de Benlliure, es el monumento a Eduardo Dato, otro primer ministro, otro asesinado, este en 1921. En este caso era un político conservador que tuvo que lidiar con una serie de revoluciones o de alzamientos en Cataluña. Entonces el gobernador de allí, que en ese momento era Martínez Anido, pues reprimió fuertemente esos levantamientos y de alguna forma lo pagó el primer ministro Dato, porque lo mataron en Madrid, en la Plaza de Independencia, en la Puerta de Alcalá. Dispararon a su coche 3 anarquistas y lo mataron.
El monumento es también de Benlliure. Y ya dejamos a Benlliure para meternos con otro escultor, que es Joaquín Bilbao. Los he puesto aquí juntos, a Joaquín Bilbao, que era un escultor, y José Grases, que es un arquitecto, porque juntos hicieron este monumento a Antonio Cánovas. Es de 1901. Este está en la Puerta del Senado, en la plaza de la provincia. Joaquín Bilbao es el escultor, José Grases, del que luego hablaremos, bueno, hablaremos de los dos posteriormente, es el arquitecto que diseñó el monumento. Joaquín Bilbao, que era su hermano, es un pintor conocido, Gonzalo Bilbao. Joaquín Bilbao es muy conocido por esta escultura, que no está en Madrid, está en Sevilla, de San Fernando, o sea, de Fernando III el Santo. Y así pasamos a otro escultor, Agustín Querol, que es, junto con Benlliure, quizás el más importante de la época. Agustín Querol es el autor de esta escultura a Claudio Moyano, que está en la Cuesta de Moyano. Y Claudio Moyano fue otro político, fue ministro de Fomento, entonces encargado de la educación pública, y fue el promotor de una ley de educación pública del año 1857 que duró hasta 1970, hasta la ley de educación de Villar Palasí. O sea que fueron casi 100 años. Al ritmo que, como saben, se están produciendo leyes de educación en los últimos tiempos, 8 en lo que llevamos de democracia, pues una ley que duró 100 años merece nuestro respeto. Y Agustín Querol es el autor de otro monumento que hay en el Panteón de Hombres Ilustres, dedicado a Cánovas, del cual acabamos de ver su escultura en la Puerta del Senado. Y Agustín Querol es el que hizo el frontón, esculpió el frontón de la Biblioteca Nacional. También es un frontón complicado, difícil, porque tiene un montón de figuras, tanto a derecha como a izquierda. Bueno, está representada la paz en el medio, la paz alada, y a su izquierda está el guerrero que está partiendo su espada y que representa pues eso, la guerra, o la paz, la guerra vencida por la paz. Y luego pues todas estas artes, ahí distinguimos una arpa y unas flautas y tal. Y esta es una interesante fotografía histórica de la época, de cuando Querol estaba trabajando en este frontón. Y aquí vemos cómo trabajaba sobre el natural. Aquí hay modelos que esta es la que está representada aquí con el arpa, ¿no? Bueno, entonces ya llegamos a la mayoría de edad de Alfonso XIII, 1902, y le entronizan. Y en este mismo año, para conmemorar esa entronización de Alfonso XIII, pues se inauguran una serie de esculturas del Marqués de Salamanca. Ahora vamos a verlas en pequeñito: Agustín Argüelles, Bravo Murillo, Lope de Vega, Quevedo, Goya. Muchos de los nombres de los escultores ya nos suenan: Jerónimo Suñol, José Alcoberro, Miguel Ángel Trilles todavía no lo hemos visto, pero lo veremos. Mateo Inurre lo vamos a ver a continuación, Agustín Querol y Benlliure. Bien, pues empezando por el Marqués de Salamanca, cuya estatua está en la plaza del Marqués de Salamanca, de Suñol. Fue fue de todo, fue político, pero fue también banquero, hombre de negocios,
bueno, que no fue el Marqués de Salamanca, y alcalde de Madrid también. Con lo cual, pues bueno, pues la ciudad le ha dado nombre a ese barrio, que fue el que se diseñó en su época, el barrio de Salamanca. Este otro es Argüelles, que también la ciudad le ha dado el nombre a un barrio, el barrio de Argüelles. La escultura está precisamente en el barrio de Argüelles, al principio de la calle Ferraz, y este es de Alcoberro, el mismo del padre Piquer que hemos visto antes. Este otro, que es Bravo Murillo, y está pues, en la calle Bravo Murillo, esquina hacia Bermúdez. Este es de Trilles, que es un escultor que luego veremos. Bravo Murillo fue ministro en época de Isabel II y fue importante, sobre todo para los canarios, porque fue el que promovió la ley, o el que promovió la ley de puertos francos, de la que tanto se ha beneficiado Canarias en su historia reciente. Este otro es Lope de Vega, de Mateo Inurria, está delante de la Iglesia de la Encarnación. No hay mucho que decir de él, es tan prolífico que dedicaríamos una sesión entera a hablar de Lope de Vega. Este es Quevedo, menos prolífico, pero también importante. Dentro de las letras españolas, este está bien situado en la plaza de Quevedo, y su autor es Querol, el mismo que acabamos de ver haciendo el frontón de la Biblioteca Nacional. Y por último, este último es Benlliure otra vez. En este caso es una escultura dedicada a Goya, y esta está delante de la fachada norte del Museo del Prado. Bien, pues hemos hablado de Mateo Inurria, el de Lope de Vega, y por eso aquí le vemos en una escultura que hizo para Eduardo Rosales, para el pintor Eduardo Rosales. Es posterior, estábamos en 1902 y nos hemos saltado 20 años para llegar a 1922, pero enseguida volvemos a la época anterior. Entonces, este es Eduardo Rosales, como digo, la escultura está en el Paseo Rosales, que lleva su nombre, y esta es otra escultura de Mateo Inurria, que está en la Academia de Bellas Artes en Madrid, y este es un cuadro de Rosales, que representa la redacción del testamento de Isabel la Católica, y está en el Museo del Prado. Bueno, pues otra vez música. En este caso vamos a oír un fragmento de Bohemios. Hemos vuelto a 1904, principio del siglo, y la cantante es María Bayo.
Bueno, eso lo he traído aquí, dado por María Bayo, por dos cosas. Primero, porque es una preciosidad, y segundo, porque María Bayo nació en Fitero, que es un pueblo de Navarra, en el que yo, de donde procede gran parte de mi familia materna, y de donde yo pasé los veranos de mi infancia pues hasta los 12 o 13 años. Con lo cual, pues quiero mucho a Fitero y me alegra mucho de que tenga a María Bayo como hija predilecta. Bien, pues seguimos con la escultura. En este caso, este es Eloy Gonzalo. Eloy Gonzalo es, bueno, el escultor es Aniceto Marinas, de 1902 también. Eloy Gonzalo es un héroe de la guerra de Cuba. Entonces, en este caso, bueno, es un personaje cuya historia es de personajes, porque nació, vamos, lo dejó su madre en la inclusa, con un letrerito que ponía: este niño se tiene que llamar Eloy Gonzalo. No estaba bautizado ni nada, pero ese es el nombre que le dio la madre en el momento de abandonarlo. Poco más se sabe de su infancia. Lo cierto es que, bueno, pues tuvo problemas con la justicia, porque parece que hubo un lío sentimental ahí con un superior en el ejército, y se pasó unos años en la cárcel, y luego salió de la cárcel gracias a que se decretó una amnistía para los que fueran a Cuba, a la guerra de Cuba, y él se apuntó. Entonces, una vez en Cuba, hubo un momento en que los rebeldes habían tomado un fortín y él se ofreció a incendiar el fortín. Entonces, cogió una lata, que es la que aparece ahí en la escultura, atada a su cuerpo, y se lanzó allí, digamos, con una cuerda, para que si caía, pues sus compañeros le pudieran llevar otra vez a sus posiciones. Bueno, pues todo esto ocurrió tal cual, solo que no murió, sino simplemente pues cayó malherido, y murió el pobre hombre un año después de una enfermedad tropical. Pero vamos, tuvo la suerte, vamos, ya entonces se le reconoció esto como mérito de guerra, y el general que entonces mandaba la tropa, pues en otra batalla murió, el general Álvarez Vara, y en el barco de vuelta a la península, pues vino Eloy Gonzalo, que era un soldado raso, con el general Álvarez Vara. Y por cierto, ahora una plaza que hay muy cerca de donde está la estatua de Eloy Gonzalo, en el rastro, pues es la plaza del general Álvarez Vara.
con lo cual pues la historia toda, digamos, termina por juntarse todo. Bien, Eloy Gonzalo, todo el mundo le llama el Cascorro. De hecho, la plaza donde está antes llevaba el nombre de otro presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón. Pero todo el mundo le llamaba el Cascorro porque la historia esta en Cuba sucedió cerca de un pueblo que se llama Cascorro, con lo cual, como todo el mundo llamaba la plaza Cascorro, a pesar de que se llamaba Nicolás Salmerón, al final terminó llamándose la plaza de Cascorro. Y Eloy Gonzalo no está, o está lejos de su calle, como sabemos su calle está en el barrio de Chamberí. Bueno, pues todo esto, hablando del Cascorro, se lo debemos a Aniceto Marinas. Aniceto Marinas fue un segoviano, escultor muy importante y muy longevo, porque nació en 1866, murió en 1953. Y su mujer era de un pueblo de Cáceres que se llama Villanueva de la Vera. Y en vista de eso, pues Aniceto Marinas hizo una escultura para la iglesia parroquial de este pueblo, una escultura, una talla de San Antonio, y el pueblo, en agradecimiento, le puso Aniceto Marinas a la plaza principal del pueblo. Con lo cual, aquí en Madrid, salvo su obra, pocos rastros más nos queda. Él tenía el estudio en la calle Márquez de Urquijo, pero la casa se derribó y solo queda una placa. Este monumento que hizo Aniceto Marinas está dedicado al pueblo del 2 de mayo y se quiso inaugurar con motivo del centenario de los sucesos de 1808. Y lo iba a inaugurar el rey Alfonso XIII. Pero resulta que el día de la inauguración no estaba preparada la escultura, hubo que poner un molde pintado, y el molde pintado pues terminó con la lluvia y tal, terminó despintándose. O sea que durante unos meses fue un desastre. Pero hoy la tenemos ahí, la tenemos en el Parque del Oeste, en la zona más cercana al Templo de Devot, y es una escultura magnífica. Y esta otra, también muy conocida, ¿no? Porque es la que está en la puerta oeste del Museo del Prado, pues también se la debemos a Aniceto Marinas. Y ahí he puesto este fragmento, este detalle del cuadro de las Meninas, donde vemos que Aniceto se ha inspirado, en cuanto a su postura, se ha inspirado en este cuadro. Bueno, pues esta escultura del doctor Federico Rubio, que está en el Parque del Oeste, se la debemos a otro escultor, Miguel Blay. Miguel Blay fue un escultor que trabajó, era catalán, era de Olot, en Gerona, pero trabajó también en Cataluña, no solo aquí en Madrid, sino también en Cataluña. Y esta otra representación que vemos ahí de la canción popular catalana está en el Palau de la Música de Barcelona. El doctor Federico Rubio, del que hoy poco sabemos, salvo esta escultura, pues fue muy importante en su época. Tan importante que desarrolló distintas técnicas quirúrgicas, sobre todo ginecológicas, que hasta entonces eran absolutamente desconocidas, para hacer cirugía de ovario, en el útero, etc. Y también en la laringe. De modo que por todos esos méritos, pues se le dedicó esta escultura poco después de morir. Durante la Primera República fue embajador en Londres, además. Y Lorenzo Coullaut Valera, del que ahora solo vamos a ver una escultura, pero vamos a ver más después, hizo este homenaje a los saineteros. Esto está en la calle Luchana,
en la casi esquina o esquina a Manuel Silvela. Y ahí están representadas unas majas, un chispero y tal. Y estos, los saineteros, que es el nombre del monumento, pues están representados en este caso por 4 de ellos. El de más arriba es, bueno, esto está en la base, ¿no? Es Ramón de la Cruz, el de izquierda abajo es Ricardo de la Vega, derecha Asenjo Barbieri y derecha abajo Federico Chueca. Con lo cual, pues no podemos dejar pasar la ocasión de escuchar algo de Barbieri y de Chueca. Fragmentos breves, pero creo que interesantes. Para eso, en el caso de Barbieri, tenemos que retrotraernos unos cuantos años a 1874, el año de la restauración de Alfonso XII. Muchas veces, pero ahora suelto,
y hemos visto en el monumento de los saineteros que también estaba chueca, de modo que vamos a escuchar un fragmento de la Gran Vía, 1886. Esta Gran Vía, que tuvo un éxito inmediato, tanto en España como en el extranjero. En Turín la escuchó Nietzsche y se quedó tan encantado que fue a 2 representaciones. En aquel momento, 1886, había un gran debate sobre la apertura de la Gran Vía. La Gran Vía fue una idea de descongestionar la calle Alcalá y a partir de la calle Alcalá crear una vía que conectara con la Plaza España y la Princesa, etc. Entonces hubo varios proyectos y hubo debates políticos sobre la necesidad de esta vía y de alguna forma pues Chueca se inspiró un poco en toda esta discusión para su zarzuela. La Gran Vía por fin no se estrenó, no se inauguró, no se empezó hasta 1902 y se inauguró pues, después, 1908 por ahí. Bueno, aquí se habla del Eliseo madrileño. El Eliseo madrileño era un salón de baile que, bueno, muy popular en aquel entonces. Entonces hay un caballero y un paseante que se paran en el Eliseo madrileño
y el Eliseo, que en este caso está personificado por la cantante, por Victoria de los Ángeles, les cuenta los placeres del baile, digamos, ¿no? Bueno, pues llegamos así a Victorio Macho. No sé cuántas veces he dicho que tal escultor es muy importante. Bueno, pues este es más importante que el más importante, porque Victorio Macho no solo es importante como escultor, sino como renovador de la escultura. Es un escultor palentino que se estableció en Madrid. Tuvo una amistad con Pérez Galdós, a pesar de que había una diferencia de edad bastante considerable, y esa amistad pues, llevó a que le encargaran esta escultura. La escultura de Pérez Galdós, que está en el Retiro, y en el que vemos a Pérez Galdós ya anciano, cubierto con una manta, que es lo que le da una nobleza y una limpieza a la escultura realmente muy bonita. A la inauguración, en 1919, nos hemos saltado unos años, a la inauguración fue el propio Pérez Galdós, pero no fue ninguno de sus compañeros de la generación del 98, que vivían todos en Madrid. Estamos hablando de Valle Inclán, de Azorín, de Pío Baroja, de Ramiro de Maeztu. Pues bien, no fue ninguno de ellos, sí fueron los hermanos Álvarez Quintero, y tampoco estuvo el rey Alfonso XIII, que solía ir a estas inauguraciones. El que sí estuvo fue Pérez Galdós, que ya era muy mayor, estaba ciego, pero bueno, pues ahí estuvo con un grupo de amigos inaugurando esta maravillosa escultura. Benito Pérez Galdós tenía mucha amistad con Sorolla, y Sorolla le hizo este retrato, un retrato que a todos nos sonará bastante, porque la cara del retrato pues, nos ha acompañado durante mucho tiempo en el billete de 1000 pesetas. Y de Victorio Macho tenemos también en el Retiro esta escultura dedicada a Ramón y Cajal. En este caso, el que no estuvo fue Ramón y Cajal, estamos en el año 1926. El que no estuvo fue Ramón y Cajal, que ya era bastante mayor, pero todavía vivía. Y sí estuvieron el rey y estamos en la época de la dictadura de Primo de Rivera, estuvo también el general Primo de Rivera, lo cual pues, planteó problemas de orden público, porque un grupo de estudiantes que se manifestaron allí delante con gritos y tal, en fin, que fue una inauguración bastante deslucida. Pero este magnífico monumento de Victorio Macho, a Ramón y Cajal, bueno, Ramón y Cajal fue premio Nobel en 1906, pues tiene una combinación de bronces y piedra, y a Ramón y Cajal se representa ahí pues, como una especie de senador romano o algo así. Pero bueno, pues de alguna forma estamos en Victorio Macho, estamos en un Victorio Macho ya más tardío, pero nos recuerda el monumento que acabamos de ver de Pérez Galdós, que en este caso no es una manta, lo que lo cubre es una sábana, pero de alguna forma también nos recuerda eso. Y esta mujer no está en Madrid, está en Toledo, porque en Toledo hay un museo dedicado a Victorio Macho, con mucha obra de él, que es donde residía últimamente, ¿no? en una casa en Toledo. Bueno, y otro, ya que estamos con escultores renovadores, nos acercamos al centenario, este es de 1921, o sea que ya ha pasado 100 años. Este es un homenaje a Ruperto Chapí de Julio Antonio. Julio Antonio es un escultor muy poco conocido, pero muy importante dentro del desarrollo artístico de la escultura del siglo XX. Vivió poco tiempo, solamente 30 años,
pero en esos 30 años creó una obra que se encuadra dentro de lo que se llaman las vanguardias, o sea, una obra muy especial y muy renovadora. Este es un detalle de la escultura. Ruperto Chapí fue importante no solo para la zarzuela y la música, sino también para los artistas en general, porque fue el fundador de la SGAE, o sea, de la Sociedad General de Autores. Y ya la última música que vamos a escuchar pues es de Ruperto Chapí y de La Revoltosa, en este caso cantada por Teresa Berganza, que nos dejó este año, a principios de este año. Bueno, no sé, desde aquí yo veo la imagen de Teresa Berganza como muy descolorida, pero aquí yo la veo estupenda. Debe ser por el... Bueno, vale, pues este otro monumento tan conocido, que está en el Retiro, claro, pues también tiene su historia, digamos, larga, porque fue un encargo de la reina regente con motivo o como homenaje a su difunto marido,
pero lo cierto es que no se inauguró hasta 1922, o sea, estamos hablando de casi 40 años después, casi 40 años después. Si me voy del micrófono no se me oye. Bueno, esto, pero tiene mucha importancia porque casi todos los escultores de los que hemos hablado están aquí representados. Hubo 40 y tantos artistas que participaron en el proyecto. El arquitecto fue José Grases, del que hemos hablado antes con motivo de Cánovas, y aquí pues están todos ellos. Vamos a ver algunos ejemplos. Alfonso XII es de Benlliure y rodeando el monumento pues tenemos el Progreso de Miguel Ángel Trilles, tenemos La Libertad de Aniceto Marinas, la libertad que está representada por este hombre de en medio, pues a él se agarran los encadenados, como este de la izquierda. Tenemos este homenaje a las artes de Joaquín Bilbao, de Cánovas. Tenemos esta alegoría de la paz de Miguel Blay, del doctor Federico, ¿cómo se llamaba? Bueno, Rubio, Federico Rubio, efectivamente. Este es Miguel Blay y representa la paz que está en medio, y ahí hay dos personajes que están abrazándose, un carlista y un alfonsino, o sea, el final de las guerras carlistas. Y este otro, Recoberro, que es el primero del que hemos hablado, que es la alegoría de la agricultura, con todos los instrumentos propios del agricultor. Bueno, pues este autor, Rafael Vela del Castillo, ya nos hemos pasado de los, no llega a los 100 años, pero casi, es Emilia Pardo Bazán, que está en la calle de la Princesa. Y de este autor tenemos otra escultura mucho más reciente, y antes hemos hablado de Lorenzo Couillot, hablando de los ligeros, y aquí tenemos un monumento de Ramón de Campoamor, que es el monumento a Cervantes. Pues aquí tenemos a los dos, a padre e hijo, a Lorenzo, que es el padre, Federico Couillot, que es el hijo. Los dos trabajaron en este monumento. Este es el detalle de Cervantes. Y ya estamos finalizando con este monumento a los hermanos Álvarez Quintero, que también está en retiro, y donde también trabajaron padre e hijo. A la derecha pues hay bueno, es que este monumento hay que verlo por las dos caras. En una cara se ve el rostro de la mujer y en la otra cara se ve el caballo con
el jinete. Y por último que está en el Parque del Oeste, dedicado a Concepción Arenal, de un autor cordobés que se llama José María Palma Burgos, lo que vemos a la derecha. Concepción Arenal fue un poco de todo, fue escritora, pensadora, feminista, en un determinado momento tuvo responsabilidades sobre las cárceles y por eso pues ahí se lee en esa leyenda que hay debajo de esa figura, se lee: amó la ciencia con solo el dolor. Y otra frase suya: odia el delito, compadece al delincuente. Bueno, pues con eso he terminado por mi parte. De modo que muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Siempre tenemos un ratito para preguntas o aclaraciones o cuestiones. Yo quería empezar a decir, si sumamos la lista, lo que podemos observar es que hay muchos políticos militares del 19, pocos autores del 19, 3 mujeres nada más, y faltan, yo creo que muchos escritores del 19, pintores. Lo planteo como los criterios que muchas veces se siguen desde las distintas instituciones a la hora de levantar estatuas a las personas dentro de una ciudad. No hay prácticamente más que una pequeña referencia a músicos que has destacado, los saineteros y otros más. No hay, que a lo mejor hay, pero no están recogidas, ninguna artistas, mujeres u hombres. No es para simplemente señalar que muchas veces, cuando desde nuestra época analizamos y observamos el callejero y en este caso las estatuas, vemos cuáles han sido los criterios que han predominado durante muchísimo tiempo a la hora de valorar y ensalzar a las personas que han hecho cosas. Sí, ciertamente. O sea, si os acordáis de la sesión anterior, empezamos con Felipe III de la Plaza Mayor, seguimos con Felipe IV de la Plaza de Oriente y bueno, y con los reyes, con todos los reyes que hay alrededor de Felipe IV, visigodos y demás. Y efectivamente los reyes políticos, digamos, han tenido históricamente mucha preferencia en esto de los homenajes y de petrificarlos, porque muchos de los monumentos son de piedra. Y es así. El tema de las mujeres, pues me parece bastante obvio, ¿no? Las mujeres, lamentablemente, no han tenido el lugar que les corresponde en ninguno de los ámbitos de nuestra historia, salvo muy contadas excepciones, y efectivamente pues eso se refleja en el número de mujeres que están representadas en las esculturas y en los monumentos, ¿no? Yo creo que, desde luego, en la época que yo he considerado, que son más o menos 50 años, desde el 85 hasta el 30 y tantos, por ahí, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Héroes militares, no todos generales, sino algún soldado raso, algún cabo y tal, o sea que no solo se ha homenajeado a los generales, pero sí es verdad que hay unos cuantos. Y primeros ministros o presidentes del Consejo de Ministros, pues también hay unos cuantos. Entonces, no sé, creo que las esculturas son reflejo de la sociedad que las patrocina, que las promueve, que las costea, etcétera, ¿no? Y la sociedad del siglo XIX es una sociedad de tres guerras carlistas,
a las que hay que añadir lo de Marruecos, lo de Cuba, y bueno, pues es que... y luego, pues en las presidencias de los consejos de ministros, pues un general detrás de otro, ¿no? O sea, que lo que ha pasado en nuestro siglo, vamos, en el siglo último, en el siglo XX, no es muy diferente de lo que pasó en el siglo XIX. Mucho militar al mando. Y en consecuencia... Yo quería hacer un apunte, bueno, gracias por la conferencia, pero ahora que estaban hablando de los monumentos y que había tantísimo militar y tanto general, yo quería hacer un apunte a una de las estatuas de Benlliure, de un teniente general que hay frente al Paseo Moret en el Parque del Oeste, que usted no ha dicho nada de lo que había dicho ese teniente general Casola. Yo no sé mucho de él, pero lo que sí sé es que el monumento... Ponte el micro más cerca. El monumento se le hizo porque, digamos que democratizó el servicio militar, lo instauró para todo el mundo, porque entonces él se libraba el que tenía dinero y no hacía el servicio militar, digamos que pagaba o que fuera otro en su lugar. Y ese teniente general Casola es el que mandó que todo el mundo hiciera el servicio militar, que afortunadamente ya lo hemos perdido, pero que en aquel momento, digamos, que democratizó el hacer la mili. Muchas gracias. Sí, efectivamente, gracias por haberlo recordado, porque yo lo tenía aquí apuntado, este asunto del servicio militar, y no lo he mencionado. Pero efectivamente fue una de las innovaciones que él promovió, ¿no? En ese periodo en que fue ministro de la Guerra, en la época de María Cristina de Habsburgo. Pero es verdad, o sea, en este caso, así como Martínez Campos, digamos, es más conocido por otros hechos y tal, pues el teniente general Casola ha pasado bastante desapercibido, y lo más notable que hizo, como usted ha destacado, pues me lo ha saltado. De modo que yo desde luego tuve que hacer el servicio militar. De los que estamos aquí, yo creo que casi todos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Joaquín. Esperamos conseguir contando contigo, con tus disertaciones y tu música, aunque no tenemos aquí el libro, sí que tengo unos cuantos cuadernos de los que hemos editado desde la última vez que te regalaremos, y nos vemos el próximo jueves en la asamblea. Gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Un aplauso.